Hola, buenos días. Hoy tenemos una nueva sesión sobre el sistema de archivos del sistema operativo Unix. Veníamos viendo en sesiones anteriores la implementación concreta de ficheros en Unix y cuál era su estructura del sistema de archivos, y ese va a ser básicamente el tema de nuestra nueva sesión de hoy. El sistema de archivos de Unix, como habíamos visto previamente, tiene una forma de estructura en árbol jerárquico. Este árbol contiene nodos, siendo cada nodo o un fichero o un directorio. En ese sentido, un directorio no es más que un fichero que contiene una lista de nodos, incluyendo, y esa sí es una peculiaridad, dos ficheros especiales que se hacen referencia a sí mismo y a su directorio padre o ancestro. Esto permite, de alguna manera, implementar la relación jerárquica entre directorios y poder navegar arriba y abajo en el árbol. Unix guarda el sistema de archivos en disco como una lista de nodos que corresponden a esos ficheros y esos directorios, que tienen un nombre en particular. Son los llamados nodos I, o en inglés inodes. Los nodos índice o nodos I son la representación interna de un fichero en Unix. Nosotros no estamos interesados en los detalles de implementación por sí mismos, sino en la medida en que nos permiten comprender el funcionamiento de los comandos. Los nodos I contienen la información de localización en disco del contenido propiamente dicho de los ficheros, y contienen también metadatos o atributos que permiten su gestión y manipulación dentro del sistema de archivos. En ese sentido, decíamos que un directorio no es más que un listado de ficheros. Realmente no es un listado de ficheros, sino una pareja de nombre y número de su correspondiente nodo I. Aquí lo podemos ver gráficamente. Un usuario llamado fulano que tuviera en su subárbol propietario de directorios un directorio llamado bin y dos ficheros llamados .login y carta.txt, al hacer un listado con esas opciones que vemos ahí, ls-ai, la A es para listar todos los ficheros, incluidos los que empiezan por punto, que por defecto son ocultos, y la letra I latina quiere decir mostrar el número de nodo índice. Pues usando estas opciones obtendremos un listado como el que vemos ahí. El directorio punto, que es sí mismo con un número de inodo, el fichero punto, que se refiere a su ancestro, ahí el número 2, y los ficheros .login, el directorio bin y el fichero carta.txt con sus correspondientes números de nodo I. Y eso es lo que en realidad tiene un directorio cuando lo listamos. Además de la información en sí mismo, un nodo I tiene una serie de atributos que aquí pueden ver en formato textual y lo pueden leer por su cuenta. Yo, sin embargo, voy a dar la explicación del significado de cada uno de estos atributos sobre un dibujo más representativo. Arriba de la transparencia pueden ver el listado de nodos I que Unix maneja internamente, tanto en memoria como guardado en disco. No es más que una lista de nodos donde cada nodo es o bien un fichero o un directorio. Si nos fijamos en un nodo en particular, podemos ver que contiene una serie de atributos. El atributo llamado modo, que le veremos más adelante, el número de enlaces que tiene el fichero, el identificador de usuario, el identificador de grupo de su propietario, el tamaño en bytes, un conjunto de fechas o timestamps y los números de bloque lógico en disco donde está el contenido propiamente del fichero. Si vamos al detalle de las fechas, los ficheros en Unix tienen tres fechas: la de último acceso, última modificación y último cambio. Parecen sinónimos con diferencias sutiles y por eso pasamos a explicarlos. Acceso es la última vez que el fichero se accedió para lectura o escritura, read or write. La modificación es la última vez que el contenido del fichero cambió, y cambio se refiere a la última vez que cambió uno de los metadatos o atributos del fichero, no necesariamente el contenido en sí mismo. Si nos centramos ahora en el modo es una ristra de 16 bits que codifican tres aspectos de interés para los ficheros. Los primeros 4 representan el tipo del fichero, veremos cuántos tipos de Unix hay en la siguiente transparencia, el modo de ejecución, que no lo vamos a ver en este curso,
y los permisos de acceso, que son los primeros 9 bits de esta palabra de 16. En cuanto al tipo, en Unix hay una serie de tipos de ficheros. Los más relevantes son los ficheros normales o regulares y los directorios. Hay otros tipos de ficheros que representan artefactos de computación o dispositivos electrónicos, pero que no los vamos a ver en este curso. Una manera de ver el tipo de un fichero es haciendo un listado largo con la opción "-l" del comando ls, en cuyo caso el primer carácter del listado que obtendremos será un guión para un fichero normal u ordinario o la letra D minúscula para un fichero que es de hecho un directorio. En cuanto a los permisos de acceso, decir que Unix implementa un mecanismo de control de acceso a los recursos, en este caso ficheros, muy simple pero tremendamente eficaz, como casi todas las ideas de diseño en este sistema operativo. Cada fichero en Unix tiene un propietario, en general aquel que lo creó, el usuario que lo creó. Y en su nodo índice hay un conjunto de permisos que determinan qué puede hacerse con él y quién puede hacerlo. Respecto de qué, lo que se puede hacer con un fichero son básicamente 3 cosas: leer, escribir y ejecutar. Y respecto de quién, pues en Unix hay fundamentalmente 3 grupos de usuarios que pueden hacer cosas con un fichero. El mismo propietario, el grupo al que pertenece el propietario, porque en Unix todo usuario pertenece a un grupo, y others, o las terceras personas, que no son ni el propietario ni los miembros de su grupo. Este es el detalle de la codificación de estos 9 bits de los permisos de acceso, donde 3 determinan qué puede hacer el propietario, otros 3 que determinan qué puede hacer el grupo y los últimos 3 que determinan que pueden hacer terceros, es decir, otros, donde cada uno de esos grupos son 3 bits que determinan si el usuario de ese tipo puede leer, escribir o ejecutar el fichero. Finalmente, un 1 en esa posición determina que sí se puede y un 0 determina que no se puede. Los permisos de acceso no son inmutables en Unix. Se crean con unos permisos por defecto, pero el usuario los puede cambiar. Para ello utilizará el comando chmod, por change mode en inglés, y que más adelante en otra transparencia se ve con algo más de detalle. Aprovechemos para decir aquí que hay un tipo de usuario en Unix, denominado el superusuario o superuser, que no le afectan los permisos de acceso, que tiene permiso de lectura, escritura y ejecución de cualquier fichero del sistema. Y en particular hay un identificador de usuario reservado que es root, que normalmente se reserva para el administrador del sistema, que tiene permisos de superusuario y por tanto puede hacer lo que quiera con cada fichero o directorio del sistema. Este es el detalle del comando chmod, que tiene un mecanismo para representar los permisos que se atribuyen a un fichero y que recomiendo que lean atentamente a partir de esta transparencia y practicando con su propio sistema operativo. En cuanto al comando ls para listar los contenidos de un fichero, ahora que conocemos los atributos contenidos en los metadatos del fichero en su nodo índice, podemos dar a conocer algunas de las opciones del comando que nos permiten obtener información adicional sobre los ficheros. Con la opción "-l" obtendremos un listado detallado o largo que proporciona la mayor parte de los atributos del nodo índice del fichero. La opción "-t", en lugar de ordenar por orden alfabético, ordena por orden temporal. La opción "-r" se usa con las 2 anteriores para cambiar el orden alfabético temporal e invertirlo. La opción "-a" muestra todos los ficheros, incluso los que por defecto no se mostrarían, que son los que empiezan por punto. Y finalmente la opción "-i" muestra, junto con otros detalles, el nodo índice, el número de nodo índice de cada fichero. Aquí abajo vemos un ejemplo. ls-lt *.html hace un listado de todos los ficheros que acaban en .html en orden temporal y con detalles, empezando por el más recientemente creado, el primero, y acabando por el más antiguo, el último. Se observa en este ejemplo que hemos utilizado el asterisco para representar cualquier cadena de caracteres, porque lo que queremos es especificar con que nos basta con que acabe en .html. Este tipo de caracteres, que son caracteres comodín, se denominan metacaracteres. Y en Unix hay algunos más, aunque de largo
el que más se utiliza es el asterisco para representar una cadena cualquiera de caracteres. Pero tenemos el signo de cierre de interrogación para representar un carácter individual y se pueden usar también enumeraciones o rangos. Prácticamente para finalizar, aquí vemos el volcado de pantalla de una sesión en Unix. Empezamos mostrando con un simple ls el contenido del directorio. Vemos que hay 3 ficheros, se muestran en orden alfabético. A continuación podemos hacer ls-i para mostrar el número de nodo índice asociado a cada fichero. Luego podemos hacer un ls-ai para mostrar también los ficheros que comienzan por punto y en particular a las referencias al propio directorio y a su ancestro. Luego podemos ver los detalles del fichero page.html, es un listado largo donde vemos el número de nodo índices, que se trata de un fichero ordinario, los permisos de acceso, el identificador de usuario, de propietario, el tamaño en bytes, la fecha de última modificación y finalmente el nombre. Aprovecho para mostraros que hay un comando que se llama stat, que muestra toda la información del nodo índice, absolutamente toda. Y finalmente observamos el uso de un metacarácter asterisco haciendo ls asterisco.html y observando que proporciona un listado de todos los ficheros que acaban en .html, en cuyo caso el fichero carta.txt no aparece en ese listado. Y bien, con esto vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Hasta el próximo día.